Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Buenas tardes amigos, como cada viernes aquí nos reunimos los ciudadanos de Sucre, no nos hacemos los del otro viernes, somos. Aquí estamos para conversar como siempre con nuestro gran amigo Fabio Porcel, director de la radio, conductor del programa, nosotros sus amables amigos para compartir con él. ¿Cómo estás, Fabio? Oiga, mucho protocolo. Querido Omar, un gusto de poder compartir en viernes algo que ya prácticamente es tradicional en el medio, compartir la noticia, el comentario, compartir las alegrías que tenemos aquí en nuestra linda querida capital, pero también compartir las otras que no son de las mejores precisamente, pero no sé si como justificativo. La vida es esa, ¿no? La cotidianidad con alegrías, tristezas, sombras, luces, en fin. Yo he acabado por entender que la vida es una cuestión, si la vemos gráficamente, ondulada. Con picos. Un día está la cosa bien, al día siguiente está abajo, al otro día está bien y así sucesivamente. O sea que ninguno de los males es eterno y además tienes que tener claro que siempre, después de la noche sale el sol. Después de la tormenta viene la calma. Siempre. Ninguno de los males ha podido extinguir el entusiasmo, la alegría de vivir y de compartir entre amigos. Así que nuestra vida es feliz gracias a la radio, que nos permite contar con otros amigos también. Ajá. Y vamos ampliando este panorama feliz. Y compartir con amigos de los pocos que ya quedan, porque unos marcharon, migraron a otras partes del país, gente joven en su juventud, o ya partieron al encuentro del Señor, ¿no? Unos prematuramente. Bastante. Pero la vida es esa, ¿no? Así es. Hablando de amigos, tenemos el gusto de poder compartir, de saludarlo. Está con nosotros un conocido investigador, historiador, íntimamente vinculado a la historia. Uh-huh. Entre paréntesis, compartimos muchas preocupaciones en su momento. Él era director del archivo de la biblioteca de la universidad y en esa condición tuvimos la posibilidad de alternar en el tema de la deposición de la fecha de nacimiento, de fundación de la vieja ciudad de La Plata, la actual Chuquisaca, etcétera, etcétera. Reponer también, o en su caso, imponer algo que la historia nos demandaba, el uso de la bandera de San Andrés, ¿no? Porque con la cruz de San Andrés. Claro, la cruz de San Andrés, porque en algún momento la bandera de Jerusalén, sin criterio alguno, parecíamos una carabela. Claro. Algún alcalde hizo fabricar 10,000 banderas con la bandera de Jerusalén. Y como no había la bandera de San Andrés, oiga, regalaban y en cada ventana, en cada puerta, flameaba la bandera que no era precisamente la nuestra, ¿no? Buen negocio para ese señor y mala cosa para los sucrenses, porque nos confundieron los símbolos. Llegaron, acordate, Fabio, perdón que te corte, pero es que tú has tocado algo que es muy bueno recordar y precisar. Un 29 de septiembre
Recordando el 1538, el desfile parte desde el Guereo, bajamos en marcha saludando el gran día, pero el alcalde de entonces, ¿para qué vamos a dar su nombre? Ya van a saber. Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad. No, había dispuesto que en la acera de la izquierda, los balcones de la acera de la izquierda, flameen las banderas de Chuquisaca, de Chuquisaca entre comillas, con la cruz de Jerusalén. Y a la derecha, las banderas de Chuquisaca con la cruz de San Andrés. Imagínate ese panorama. Sí, o sea, una autoridad estaba promoviendo una confusión Total. Catastrófico, Claro. ¿no? Comentaba Esa cosa precisamente no. cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos en encuentros, en foros, precisamente para compartir esas preocupaciones. Está con nosotros el doctor Estábamos Zonal hablando de banderas y Gantier. lo hemos dejado a un lado al amigo. No, está muy bien, es un gran Zonal, tema. acérquese al micrófono, por favor. Es un gran tema. Acérquese al micrófono. Quiero darle Ahí. la bienvenida al amigo, fundamentalmente. Luego Primero, sí. al historiador que nos va a dar A un ilustrar. baño de historia, cuando estamos a pocas horas nada más de compartir el 25 de mayo. ¿Cómo estás, Zonal? Muy bien y muy contento de estar entre ustedes, ¿no? Omar y Fabio son dos amigos de siempre. Sí, pues. De siempre, desde Así es, niños. claro. Una De misma ti, generación. De tu hermano, ¿no? Claro. Fabio y su familia, bueno, es muy entrañable para mí el recuerdo de gente como ustedes. Gracias. Con los que me identifico, pues, porque hemos vivido prácticamente juntos en una ciudad que era una familia. Así es. Debemos conocernos desde que Sucre tenía más o menos unos 30.000 habitantes. Seguramente. Sí, no más. 50, Ah, 40, claro. 40.000. 60, Sí, sí. 30. No, 30.000, 60 cuando ya éramos 35.000. jóvenes. Claro. Claro, Yo hablo ya. de niños, Sí, sí, hablo sí, de sí. la década de los 50. 50. ¿No? De manera que pues las familias en general nos conocían. Así es. ¿no? Y las de ciertas condiciones económicas y sociales con Todos mayor sabemos. razón. Así es. De manera que para mí es gratísimo estar junto a ustedes dos. Gracias. Gracias, Ronald. No, y eres gracias. bienvenido Gracias al por programa. la invitación, No, Omar. por favor. Fabio, como siempre, debo agradecerte a ti, un gran empresario de las comunicaciones, orgullo para nuestra Chuquisaca, de los pocos que decidió quedarse acá, ¿no? Porque como conversábamos, Omar, contigo, Así es. lamentablemente, las condiciones tan deprimidas de nuestra ciudad han hecho que expulse a sus mejores hombres a los A otros cuatro departamentos. lados de nuestras fronteras, a buscar mejores posibilidades para no seguir peleándonos entre nosotros. Y no seguir, No, imagínate, Fabio, no que- seguir sufriendo esa frustración de Que se- cada año. Claro, ¿no? si hubiesen quedado mis 11 hermanos. 11 son. Si se quedaban en Sucre, imagínense ustedes cuántos enemigos hubiera tenido la familia Gantier. Oiga, 11. 11. Y la primera pregunta, ¿no? Cuando en aquella época, cuando las familias anteriores o nuestros padres tenían familia numerosa, ¿no? 11 hijos, claro, no había televisión. No Pésale. había. Y la radio La Plata cerraba a las 11 de la noche. Claro, No, también no. vengo de una familia de 10 hermanos, mi querido Zonal. Yo era heredero, pero tú no. ¿Cómo es eso? Herederos, éramos mi hermano y yo. Nunca estrenábamos nada. Ah, heredero de los mayores, los zapatitos, la chompis. Zapatos, ropa, hasta zapatos. Sí. Heredábamos, pues, y nos pusieron ese mote los Herederos, demás. qué bonito. Los mayores estrenaban, los menores, los del medio, herederos. Oiga, qué manera de sacarle humor a una situación tan común en nuestras No, familias. es que no había televisión, Fabio, antes, pero había bendición, ya hablando seriamente. Hemos sido 12, pero hemos sido 12 felices. Jamás en mi familia, ninguno de sus miembros ha envidiado nada a nadie, Qué lindo. ni bienes ni cualidades personales. Siempre que veíamos a alguien progresar económicamente o superarse intelectualmente, nuestros padres nos lo ponían de modelo.
teníamos que amar al modelo porque Aprende pues. el modelo máximo lo fue siempre Sí. nuestro Señor Jesucristo. De modo que no hemos conocido una pizca de resentimiento porque de verdad, y lo digo como testimonio, vale la pena. Qué lindo. Mi familia ha vivido de fe en Dios, de fe en nuestro Señor Jesucristo, porque mis papás no tenían las condiciones materiales económicas, pero sí esa carga espiritual tan profunda de la fe. Nada más quisiera decir, porque si no voy a aparecer echándoles bendiciones. Oiga, pero cuán verdad, ¿no? La ciudad pequeñita, 30.000 habitantes, en aquello por los 50, todos nos conocíamos y habían, claro, tal vez claro, el programa es para otro tipo de comentarios, etcétera, etcétera, pero vale la pena que también nuestra gente, las generaciones que vienen, que comparten todavía con nosotros, sepan que la ciudad era tan pequeñita y que las familias eran íntimamente ligadas. Claro. Recuerdo a mi señora madre, un cumpleaños, por ejemplo, del papá, enviaba a los vecinos su platito de comida. Algo que hoy, Sí. era muy algo que hoy seguramente ya no se advierte. Era cumpleaños, por decir, de mi señor padre, y mi querida mamá, mi querida viejita, a los 4 o 5 vecinos más allegados enviaba su platito de comida. Y lo propio, era recíproco, ¿no? Había sido cumpleaños del vecino, nos han mandado este picantito. Era tan... Y todos saludábamos, ¿no? Yo recuerdo, bajaba por la calle Calvo, señor, buen día, señora, buen día. Todos saludamos a gente inclusive que nunca se había tropezado en nuestras vidas. Había el contenido de barrio, de amistad, de fraternidad, de bastante cercanía. La solidaridad comunitaria Así es. era una de las características en Sucre. Sí. Yo vivía en la avenida Marzana, de Ya. la Plaza de Toros, pasando Sí. Ujú. las rieles más allá, rumbo a San Juanillo, era un barrio alejado. Desde ahí en escuela me iba hasta la Daniel Calvo, que quedaba pie. donde ahora sigue siendo la Bustillos. Jamás nos ocurría nada porque, No, porque claro. la gente cuidaba a los niños y a los ancianos. Y no había los riesgos de No, para de nada. este Si tipo. los niños estaban bien cuidados, nos cuidaban en ese tiempo de los perros Ah, o de que Que era el algún máximo peligro. No, el máximo peligro. Sí, los perros. Pero realmente la sensación de seguridad Ah. que se vivía, la hemos vivido de niños en aquella sociedad tan solidaria y llena de usos, de hábitos, de costumbres realmente civilizadas. sí. Además, Porque una- Chuquisaca era culta, no porque sus habitantes supieran 5 idiomas o porque estuviesen informados de las últimas novedades literarias, científicas. No, había un nivel cultural en la vida misma, en la vida cotidiana, había decencia, había buen trato, había seguridad, éramos civilizados. respeto, en fin, era una sociedad bellísima en su ámbito espiritual, ¿no? Claro. Entonces, esto hay que recuperar para futuro. Ahora, lamentablemente, ha cambiado tanto nuestra ciudad porque no hemos podido hacer un cambio de posta, no hemos podido hacer generacionalmente. Por la migración, algo que conversábamos, creo que contigo, sí. Omar, ha sido muy violenta, muy fuerte. En términos porcentuales, El efecto de la migración. el efecto de la migración ha sido más fuerte en Sucre que en ninguna otra ciudad de Bolivia. La migración ha venido acá Como a consecuencia romper de la pautas. relocalización de los mineros, especialmente, se produjo un impacto migratorio en el país. Si despidieron a 30.000 mineros, hay que multiplicar eso por 4 o 5, porque es la familia. Entonces, estamos hablando de 150.000 personas mínimamente que se han diseminado por todo el país. De esa cantidad de gente, una muy buena cantidad, por dar una referencia de magnitud, vino a dar a Sucre. Y alteraron con su presencia la planificación de los servicios, la dotación y así. Claro, porque tenías prevista, por ejemplo, la dotación de agua para una población estimada para los años 90 de 65.000 habitantes. O sea, teníamos una planta de tratamiento de agua pequeñita que parecía un estanque,
¿no? Pero abastecía a la población de ese momento y no iba a haber problema. Pero con la migración nos vimos obligados a construir una nueva planta de tratamiento. Ese fue el proyecto Sucre 1. Y de ahí viene, ¿no? Exacto, en el rollo, ahí vino la planta de tratamiento, porque de pronto habíamos crecido de 65.000 inesperadamente a 105.000 habitantes, pero así abruptamente. Casi duplicado. Exacto, y fue creciendo. Entonces, estos impactos sociológicos de migración masiva han sido parte de un proceso que de algún modo ha afectado nuestra identidad. Pero estamos aquí, Fabio, justamente para eso, porque este 25 de mayo que se avecina nos retrotrae al 25 de mayo de 1809 y 217 años después estamos aquí hablando nuevamente los chuquisaqueños, los un poco mayorcitos, que según Ronald, por nuestra edad, me dice, oye, ¿no nos estamos pasando de vivos? A ver, en esa dinámica que plantea Omar, antes ya lo hizo Ronald, ha habido una migración y lamentablemente esa migración todavía no se identifica con Sucre, no se identifica con el departamento de Chuquisaca. Si usted ve a alguien no cantar el himno a Chuquisaca, es precisamente la gente que ha migrado, porque no, lamentablemente no hemos tenido capacidad de asimilar a nuestra realidad para fortalecer nuestra identidad. Hay mucha gente del norte potosino que por X y Z circunstancias llegó. Toda esa gente bienvenida, porque esa gente forma parte de nuestra realidad, forma parte de nuestros triunfos, de nuestras derrotas, alegrías, tristezas. No hemos tenido capacidad de asimilar para que ese migrante paseño, hay mucha gente paseña también. Paseños y potosinos. ¿No? Paseños, potosinos, y también de nuestras provincias. Para decir que esa gente no se ha identificado plenamente en la parte simbólica, en la parte cívica. No se ha asimilado. No es culpa nuestra. No. Claro, es parte de nuestra cultura. Es parte, porque en algún momento habíamos pedido que un gobierno municipal haga una hora cívica antes de un 25 de mayo en el mercado campesino. Ahí tenemos potosinos, tenemos de provincias, tenemos paseños, para que esa gente también se identifique con Chuquisaca y sientan nuestros compañeros migrantes que también nosotros les damos la bienvenida. Es por eso que cuando hay algún tema de carácter cívico, esa gente está totalmente lejana de nuestras aspiraciones. Tocó bien el tema de la migración, y no hemos tenido capacidad todavía de asimilar en su dimensión a esa gente para que sea parte de nuestra realidad y de nuestra identidad. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué traumas culturales ha producido esto? Por ejemplo, para dar un caso, para no extendernos demasiado, atraídos por la fama de la educación en Chuquisaca, la gran mayoría de relocalizados mineros vieron en Sucre un futuro. Venían con un capital, el de la relocalización, dijeron, nos instalamos, damos por lo menos educación a nuestros hijos, formación universitaria, formación profesional y salvamos el destino por lo menos de la progenie. ¿Qué es lo que ha pasado? Esos pocos recursos no les han alcanzado para vivir mucho tiempo. No, claro. Los papás han tenido que ir a buscar fuentes de trabajo en otras partes, se ha roto la unidad familiar y nos han dejado mujeres e hijos abandonados de sus papás y con frustraciones en todo orden de cosas. Esto yo lo sé bien porque se hizo en la universidad a partir de la iniciativa de un comandante de policías medio poeta, cuyo apellido ya lo he olvidado, tal vez Fabio. Era un señor muy interesante que me pidió colaborarle e hicimos un relevamiento, hicimos cuadros de cuestionarios para hacer evaluación de psicología social y una evaluación de los factores y causas que incidían en la delincuencia juvenil que tuvo un pico muy fuerte en cierta época en Chuquisaca. La delincuencia juvenil fue fuerte, habían pandillas. Empezaron en cierta oportunidad, cerca a 500 jóvenes estuvieron arrestados en las celdas policiales de toda la ciudad. Por eso es que acepté esa invitación, la iniciativa fue de un
de un buen policía, de un buen militar policía, y en las entrevistas las respuestas eran las mismas. Venimos de las minas, venimos de Potosí, venimos de, algunos sí, del campo. De las provincias. De las provincias, sí. Mi papá, hemos estado un año con él, pero se ha ido, ¿a dónde? A la Argentina, a la Zafra, al Chapare, una buena cantidad. Sí. Otros se han ido a Santa Cruz y algunos hasta Europa. Entonces, era la respuesta corriente y el porcentual arrojó más del 70% de ese tipo de dramas hogareños. Entonces la mujer, para rescatar a sus hijos, respondían a todas las preguntas. Sí, mi marido se ha ido. En un tiempo nos mandaba plata. Pasó un tiempo, se ha encholado y no más. Y no más volvieron. Y esa es una realidad. Pues, entonces, esa clase de dramas sociales los ha soportado en nuestra ciudad. Y no ha habido autoridad que tenga una visión para poder enfrentar esa realidad. Y tampoco se ha hecho ninguna pedagogía. Hasta ahora yo no entiendo cómo puede haber... ¿Cuántos son los residentes potosinos en Sucre? Son miles. Son 70,000. Ya no son especulaciones. Ya no son residentes potosinos, ya son chuquisaqueños. Exactamente. Deben despojarse de eso. ¿Por qué? Es que no se han integrado. Porque han han definido su destino aquí. Para vivir aquí. Claro. Sí. Y más que eso, han definido el destino de sus hijos, que han nacido ¿dónde? Aquí. Claro. Ya no son residentes. Entonces, ¿cómo es eso de residencia? Además, la relación entre nosotros y Potosí es fuertemente fraternal. Desde siempre. Uno no puede Desde saber... antes de la colonia. Uno no puede saber dónde está la raíz, o en Potosí o en Sucre, claro, en Chuquisaca. En realidad, un corsi es de corsi. Este fenómeno es desde la colonia. Claro, la caída de la plata del siglo XVII. Así es. No, y los chuquisaqueños que fundamos Potosí, volvimos aquí. El azogue levantó otra vez la plata, los chuquisaqueños otra vez a Potosí, ¿no? Pero administrando la cosa claro, aquí, ¿no? Y luego el auge del estaño eso vuelve a Potosí. Y ahí están las novelas Chascañao, y está la novela Misquisimi, donde muestran toda esa migración chuquisaqueña a Potosí. Los potosinos son hijos de chuquisaqueños. Claro. Nosotros no debemos tener antipatía también, ¿no? Con los potosinos. Claro. No. Podemos estar renegando contra nuestra propia sangre. De modo que yo les digo a los residentes potosinos, alguna vez me invitaron a algunas reuniones, yo les dije, ustedes ya no son residentes. Ya no residentes, como mis hermanos en Santa Cruz, ya no son residentes cruceños, son pues cruceños. A ver, aquí este fenómeno que está abordando Ronald tiene que ver con la preocupación que tenemos y que previamente la habíamos estado conversando, porque la preservación de nuestra identidad no se ha visto afectada por estos fenómenos, esta interacción entre culturas y entre ciudadanos nacionales, pero de otros departamentos o distritos con distintos efectos económicos. Por ejemplo, cuando llega la migración de los mineros relocalizados, muchos vinieron con un paquete de $20,000 que el gobierno de entonces indemnizó a los que se retiraban voluntariamente al principio. Y luego la indemnización, que era de ley, que no era menos de $10,000 por cada uno de ellos. Pero bueno, esa plata ha venido y luego se ha ido por distintas razones. Pero ¿qué es lo que estamos analizando aquí? El fenómeno de falta de integración. Los que vinieron no se acabaron de identificar con nuestra ciudad y nuestra ciudad no tuvo la capacidad de seducir y de incorporarlos a nuestras costumbres y manera de ver. Pero hay un fenómeno que pasa también, aparte de lo cultural, no pasa por lo económico y pasa por lo político, porque lo que acaba de decir Ronald, en tiempos de la colonia, el auge de la plata genera mucha riqueza, pero esto, lo que siempre hablamos contigo, Fabio, establece un poder económico que deriva en el poder político administrado desde Sucre. Es por eso que estaba aquí la presidencia, el poder ejecutivo,
Y por eso que teníamos, era impensable, creo yo. Para entrar al tema del 25 de mayo, querido Omar, y disculpa, Sí, para volver. el tema del 25 de mayo. Háganos Tú tocas una parte importante y vamos a tratar de hacer un resumen. Ah, bien, Charcas empieza en el Cerro Rico. claro. Ha sido la base Del económica, asentamiento, ¿no? la base cultural e histórica. Sin el Cerro de Potosí no existiría la audiencia de Charcas. Tú acabas de decir que la riqueza estaba en Potosí, pero la administración de esa riqueza se hacía desde la ciudad de La Plata, Así es. desde Chuquisaca, ¿no? Nosotros somos como Chuquisaca, como La Plata. No digo Sucre, porque Sucre no existía. claro. Mejor ni hablar mientras Para ubicarnos no en el tiempo, incursamos en anacronismo, ¿no? Sí. Chuquisaca es un epifenómeno económico y cultural de Potosí. Y así como Chuquisaca es un epifenómeno económico y cultural de Potosí, Bolivia es un fenómeno social, político y estatal del Cerro de Potosí. Ese cerro dio tanta riqueza que los conquistadores de América que llegaron acá, Pizarro y Diego de Almagro, que tenía la asignación territorial y se avivaron los pizarristas con Gonzalo y ellos coparon la parte más rica de la mina de Porco, porque Porco fue antes que Potosí. Los mineros chuquisaqueños en Porco, diré más bien platenses, ni bien fundada la ciudad, se fundó por Porco y por las minas aledañas de plata. Y los mismos mineros platenses, Villarroel, Cotamito, etc., Centeno, fueron a fundar Potosí. O sea, Potosí fue fundada por los fundadores de Chuquisaca, por chuquisaqueños. ¿Ya? Y a partir de ahí la administración de esa riqueza elevó la sensación de señorío y de poder de los conquistadores al punto de que los primeros que buscaron la independencia de la corona española con alternativa de ser un reino asociado fueron los Pizarro y los Almagro y los Carvajal, ¿no? Bueno, todos ellos y los Castilla, en fin, todos los que se levantaron. ¿Por qué? Porque decían, eran expertos estrategas militares y eran expertos también en política. Y por otra parte, eran monjes guerreros. O sea, tenían motivación ideológica, tenían sustento, sustrato ideológico y suficiente motivación anímica como para sentirse señores. Y ambición. Claro, la ambición. ¿Qué imperio se ha construido si no en base a renuncia de la ambición? Ahora, la ambición puede ser bien motivada, mal motivada, por lo menos desde mi perspectiva. El plus ultra del imperio español supera a cualquier non plus ultra de todos los imperios de la historia. Para mí el imperio más grande ha sido el español, indudablemente. Pero vayamos a ese donde nació, digamos, el germen del espíritu independiente. Nació del poderío político militar de los capitanes de la conquista que se volvieron grandes empresarios mineros. Para ir a Flandes, esos grandes guerreros, y no se diga que Pizarro era hijo de una ovejera, de cargador, era hijo de un gran capitán español conquistador de Flandes. Eran militares de buena formación, de buena casta, por decirlo. De manera que no sabía escribir. ¿Quién sabía escribir en esa época? Los príncipes. Inclusive, Fabio, en anacronismos que alejan a la gente de la verdadera percepción de la realidad histórica. Tenemos que ubicarnos en ese tiempo para calificar a los personajes y a los pueblos que hacen historia. Y fue ahí ese germen de poder, gracias a la riqueza de ese fabuloso cerro de Potosí,
que estos señores veían que tenían más poder económico, más capacidad militar de organizar ejércitos, incluso de esos ejércitos que sus mismos padres habían conquistado Flandes o Nápoles. Claro, esa era la mentalidad de ellos. Decían, no, aquí hacen nuestro reino, negociamos con el rey y somos un reino asociado como el de Nápoles, como el de Sicilia, como el de Flandes. Esa era la mentalidad. Además te liberas Por de los eso el impuestos chuquisaqueño y de tiene una pretensión. una raíz, Medio un especial. gen de sentido de independencia, pero Natural. indiscutible. Por eso somos amantes Rebeldes, de la sí. libertad. Y nos oponemos a Ahí toda empezó forma de a nacer opresión. Bolivia, en esas luchas de los conquistadores españoles y criollos, porque los criollos también quisieron hacer lo mismo que sus padres, y así sucesivamente en los levantamientos y en toda esa historia se lee el factor económico del Gran Cerro de Potosí. No por nada, desde la fundación de Bolivia, se dibuja como primer elemento que identifica a la patria al Cerro Rico de Potosí. Eso es así. Y bueno, el 25 de mayo, para abreviar, toda esa tradición levantisca, señorial, independiente, ¿no? Esos doctores de Charcas veían llegar desde la península para jefes, para intendentes, para oidores, para administradores y para todo, españoles. Y ellos eran criollos, hijos de españoles nacidos en América. Nuestros hombres eran universitarios, egresados de la Universidad de Chuquisaca. Y venían aquí a ser sus jefes unos ignorantes. Pongámonos en la situación de ustedes son profesionales, de esa imposición, ¿acaso no es indignante y dolorosa? Lo estamos viviendo. Hablan de factores, por ejemplo, dicen, no, que la independencia ha sido por este factor, esto, el otro. No. Una de las mejores declaraciones que he leído ha sido de José Joaquín de Lemoyne, que le dijo a su tataranieta, si no nos levantábamos, nos hubiéramos tenido que definir nosotros mismos como bastardo. ¿Por qué la abuela? Mi abuelita Zoraida Lemoyne Rocabado. ¿Por qué dices eso, abuelo? Porque sencillamente quienes nos enseñaron el verdadero sentido de la dignidad fueron nuestros padres españoles. Y si nosotros no nos levantábamos como personas dignas, ellos mismos nos habrían reconocido como bastardos. Esta es la filosofía más profunda de las motivaciones esenciales del movimiento de Mayo. Luego, desde luego, los privilegios comerciales, los privilegios de cargo, el maltrato a los indígenas, los cobros abusivos. Que derivan en el establecimiento en fin, de la audiencia de Charcas, ¿no? todos esos factores hacen que indígenas, criollos, mestizos o clases medias Busquen justicia. se unan, pero se unían en función de una identidad, de una realidad que había plasmado la audiencia famosa de Charcas. Claro. Las dos grandes instituciones para la patria son la Audiencia de Charcas y la Universidad San Francisco Javier. Y el pivote fuerte que viene a sostener en un verdadero triángulo el futuro del nacimiento de la patria es el Arzobispado de La Plata. Que tenía un peso político enorme. ¿Cómo no va a tener peso? Si la formación misma de los universitarios de Charcas está Santo Tomás, está el padre Suárez, está el padre Mariana, están los naturalistas, curas españoles, está la iglesia en las misiones. La iglesia ha sido el factor de poder de la audiencia de Charcas desde el Cusco hasta Buenos Aires. Es un poder espiritual.
Dicen que el poder sobre la voluntad se define como dictadura, el poder sobre la conciencia de democracia y el poder sobre el espíritu, teocracia. En este momento en el mundo, Esa mezcla de sotana y armas, imagínate. En el mundo, la conciencia espiritual está primando sobre el poder económico, militar, bélico, lo que quieran. Claro. El Islam tiene por esencia una posición teocéntrica del mundo y de la vida. En ese tiempo España tenía en sus ejércitos monjes guerreros. Los cruzados eran monjes guerreros. claro. Primero eran monjes y luego se hacían guerreros por la motivación que tenían. De modo que esa es el alma, el espíritu, el perfil espiritual e intelectual de quienes hicieron la revolución americana. Es la esencia de los chuquisaqueños. Debemos decir a nuestras generaciones que esta ciudad ya tenía universidad cuando Buenos Aires todavía había tolderíos de indígenas. No era nada Buenos Aires. De Buenos Aires venían aquí a forjarse un futuro profesional para administrar sus haciendas, para incorporarse a la administración del Imperio Español o para lo que fuere. Chuquisaca, La Plata, era el gran centro en el cono sur, y de modo que estos nuestros guerreros, cuando pensaron en separarse de España, pensaron en un solo país. Pensaron en un solo país. Quizá la Lusitania, por el tratado entre los lusitanos y el imperio portugués y el español, pudo mantenerse en otra vertiente histórica, ¿no? Pero la América del Sur hispana tenía que ser una sola patria para nuestros hombres intelectuales, forjadores de la historia y del levantamiento del 25 de mayo. Ninguno de ellos pensaba en Bolivia. No, pues. Ni siquiera poniéndole el nombre de Charcas, que nunca debió abandonar. Nuestra identidad es Charcas. Así es. Charquinos. No es Bolívar, Bolivia. Ni menos lo era Perú, porque Alto Perú... Y peor Alto Perú. No, peor. ¿Por qué? Porque Goyeneche fue el que introdujo eso en la Guerra de la Independencia. Es un concepto, ¿no? Lo metió como contrabando lo de alto peruanos para llevar la mentalidad de nuestro pueblo a asociarse al Virreinato Lima, del Perú, Claro. ¿no? Habiendo circunstancialmente pertenecido entonces a Buenos Aires, al Virreinato de Lima o de Buenos Aires. Buenos Aires. Ese fue el origen de lo de Alto Perú, pero Alto Perú no hemos sido más que el tiempo de la Guerra de la Independencia y unos añitos más. Charcas, Era Charcas. Charcas, el nombre que debíamos haber adoptado siempre, un nombre mucho más grande, mucho más significativo en la historia, y desde luego La Plata, Chuquisaca, un nombre tan sonoro. Es anecdótico que los españoles preferían escribir desde acá hasta España, decir, Chuquisaca, fecha tantos, fulano de tal. No ponían La Plata. La Plata era más asociado al arzobispado de La Plata. Pero Charcas, al virreinato, a la audiencia, a la universidad misma, se llamaba y se sigue llamando Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier no de La Plata ni de Sucre, de Chuquisaca. Claro. El municipio, cuando tú eres alcalde, Era Chuquisaca también. debía mantenerse así. Sí. Porque tenemos que cambiar. En la simbología y en la nomenclatura municipalista, el alcalde era el alcalde de Chuquisaca. Y sonaba medio pretencioso, pero había varias razones para mantener. El tiempo fue cambiando, claro, no está todo escrito en piedra y tú sabes, la sociedad es cambiante, va evolucionando en cosas. O involucionando. O va involucionando, en este caso parece que hemos involucionado. Yo comparto una frase que acaba de exponer nuestro amigo Donald Gantier. Jamás debió desaparecer el nombre de Charcas. Sí. Lamentablemente, esa palabra Charcas que identificaba a la famosa Real Audiencia de Charcas,
con una jurisdicción increíble que iba desde De mar a mar. de mar a mar, desde Cusco hasta el norte argentino, centro argentino, Buenos Aires. ¿no es cierto? Jamás debíamos abandonar el nombre de Charcas. Lamentablemente Charcas ya no figura, ¿no? Absolutamente en lo que hoy significa Chuquisaca, en lo que hoy significa Bolivia. Lamentablemente la palabra Charcas ha desaparecido de nuestra identidad. En algún momento acá en la radio, no sé si conversaron también aquí con Ronald, habíamos visto la posibilidad de que en reemplazo de la provincia Oropesa, seguramente La el provincia nombre puede de, llamarse. seguramente el nombre de Oropesa se puso en homenaje a algún ciudadano notable de la época. Pero valdría la pena recuperar la palabra Charcas, por lo menos en lo que significa la provincia Oropesa. ¿Qué tal sería la provincia Charcas, cuya capital es la ciudad de Sucre? Pero Charcas desapareció. Charcas debió ser el nombre de la naciente república, querido Zona, de acuerdo a lo que usted... Sí, y su capital Sudáñez, o Padilla. Qué Pero hermoso es hablar todo de es, la historia. es tema Qué de belleza. identidad. Sí, sí. Chesterton decía de Roma, Roma no fue grande. Los romanos no amaron a Roma porque fuese grande. Roma fue grande porque la amaron los romanos. Y Carl Jung, el psicoanalista más grande, yo lo pongo más que Freud incluso, porque Freud se concentró en su obsesión sexual. Jung creció más en otros ámbitos. Tiene un libro sobre los símbolos. Y Roma, por ejemplo, tiene como símbolo una loba donde Rómulo y Remo están siendo amamantados por una loba. La verdad histórica, en Derecho Romano hemos llevado esto en la facultad, fueron amamantados por una prostituta, en latín lupa, lupanar. De ahí viene lupanar. lupa. ¿Por qué no han cambiado los romanos, Fabio? ¿Por qué no en homenaje a esos que escarban la historia y descubren que no nació en esta fecha, nació en la otra? No se llamaba Guadalala, se llamaba Isabel. Los romanos tienen pues mejores historiadores que nosotros. Obviamente recuperan mejor sus datos, pero entienden junto a Jung, que tiene todo un tratado sobre lo que es la simbología, que no vale la pena tocar ni con el pétalo de una rosa esa loba y esos dos gemelos amamantados por eso. Y hay mil ejemplos de simbolismo en todo el mundo donde la gente respeta su tradición porque refleja un símbolo. Yo les digo, para finalizar esto de los símbolos, ¿Cristo nació un 25 de diciembre? No, ni el catolicismo, ni nuestro Vaticano reconoce eso. Pero es un símbolo. Que ya nadie toca. Nadie toca, igual de Doña Juana, a los hurgadores. Yo digo que es como esas gallinas que buscan Escarban. entre las cacas, hay un grano de trigo. Por decir, yo fulano, Juan José Pérez, descubrí que Doña Juana no es Doña Juana y que no nació aquí, nació allá y que se casó, no se casó. Destruyen el símbolo. La tradición. Yo dejo Ese de es ser el cristiano porque, bueno, no había Ese es el nacido el 25 de diciembre, había sido el Qué 24 decepción. de abril. Qué Mi decepción, cumpleaños. claro. Pero hay son una cosa. símbolos que forman parte Del patrimonio. del patrimonio y que Y es forman la parte de la esencia. identidad. El símbolo es pues el vínculo, establece el vínculo entre el hombre y el lugar donde ha nacido. Viene y determina el orgullo y determina la personalidad del ser. No, por eso ser chuquisaqueño no es ser cualquier cosa. Chuquisaqueño es ser chuquisaqueño. Y su simbología ha sido afectada desde hace varios años atrás. Nos han tocado la fecha de nacimiento, como tú dices, ¿no? Hubieron señores, bueno, estarán en su derecho de investigar y de decir, pero nos afectaron, ¿no? Nos han tocado La bandera. la bandera de Chuquisaca, nos han tocado el escudo, nos han tocado el himno.
Es decir, han buscado formas de afectar nuestra identidad, de manera que hoy cantamos un himno que no es el auténtico, por si acaso. Tiene algunas variaciones que han alterado las estrofas y nos afecta. Pero hay intereses políticos. Respecto a ese himno, Ah, algo importante. Nos han alterado, como bien dice Omar. ¿Por qué? Porque hay falta de reflexión. Han encontrado los borradores de Ricardo Mujía, los borradores. Y lo que ha descartado el autor. lo han agarrado Yo como también cierto. ensayo un poco de poesía. Alguna vez te traje una poesía para don Sí. pianista. Oye, han agarrado eso y han dicho, oh, hemos descubierto la verdadera letra. Han insertado algo que descuidó don Ricardo Mujía, el de agarrar y en vez de estrujar y tirar por ahí, o sea, quemarlo, ¿no? Para que no... En fin, cosas así, pero aún hay necesidad de afiatar, de afianzar la representación simbólica, porque, por ejemplo, nuestra bandera es un privilegio que usemos la bandera blanca con la cruz de San Andrés. Es una concesión especial. Más histórica, esta es de los tercios españoles de Flandes, es la bandera que representa el mayor orgullo del imperio español y del imperio cristiano, de la civilización cristiana. Estaba desautorizado el uso de esa bandera, Fabio. En diversas épocas en España estaba desautorizado, porque era todo un privilegio. En Estados Unidos, a Alabama, creo, a no sé qué estado, le permitieron, por alguna motivación que dio ese territorio, para justificar el privilegio. En la universidad tenemos, por ejemplo, el águila bicéfala de la Casa de Austria, cuyo sello el Imperio Español lo ponía solamente en los edificios, en los lugares realmente grandiosos del imperio. Y eso se mantiene ahí gracias a que de alguna manera hemos evitado que se lo sigan limpiando, porque no falta un arquitecto que dice, se vería mejor sin esos pajaritos, sin eso. No, es verdad. Es que es así, es verdad. No, entonces, esa bandera, ustedes saben que hay estigmas en la catedral que no hay en ninguna parte del mundo. No. De la cruz de Cristo, acá. Hay reliquias. Y de santos. Es increíble cómo nuestra ciudad ha sido privilegiada en todas las ciudades, entre todas las ciudades del planeta, como una ciudad que excepcionalmente reunía todas las condiciones para guardar acá ese tipo de religias. Y de la noche a la mañana viene un político porque su partido ha usado una cruz como la de Jerusalén y quiere que la bandera de Chuquisaca se reforme en homenaje a su partido. Sí. Por favor. Unas barbaridades. Eso, hay algo peor. Y hemos, felizmente, justamente con Radio Global, te acordarás, Fabio, iba a ocurrir un desastre terrible en la ciudad en el último tiempo en que estuve de concejal. Porque alguna persona de muy buena voluntad había compuesto el himno al municipio de Sucre. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, Y era himno al municipio de Sucre, para empezar. Y segundo, que invitaron a esta señora, que fue con su coro y cantó en los ambientes del Consejo Municipal entonando su composición. Y no quiero decir nombres ni quiero molestar a nadie, pero quien estaba presidiendo esa sesión del Consejo, y varios de los que estaban presentes, yo obviamente estaba presente, ya estaban dispuestos a aprobar. Estaban dispuestos a aprobar. Tomé contacto con Radio Global, hicimos una campaña de defensa e impedimos que esa barbaridad suceda, porque querían diferenciar. El himno a Chuquisaca es himno a Chuquisaca y este es el himno a Sucre, al municipio de Sucre. Barbaridades como esas. ¿Te acuerdas, Fabio? Claro que sí. Fabio, ha sido trinchera de defensa ¿Sí? de muchos intereses grandes de Chuquisaca, la radio, y aprovecho la oportunidad para agradecerte, porque has tenido un gran espíritu chuquisaqueñista,
como para hacer de tu medio de comunicación, quizá contra intereses, sabe Dios, Sí, peligrosos, claro. Venían, ha sabido pues, mantener así es. su amor por Chuquisaca, por sobre todas las... Yo doy testimonio de eso porque efectiva y evidentemente todas las defensas de nuestros símbolos y de nuestros intereses. A ver, Esta- si me permiten sí, completar en la dinámica que ustedes plantean, lo que usted está comentando estuvo a punto Así es. de consolidarse. Así es. En la gestión municipal anterior, no hay necesidad de levantar nombres, y me acerqué, me enteré de que la gestión municipal anterior estaba a punto de hacer ¿También? una convocatoria, sí, No. la anterior gestión municipal, una convocatoria para componer el himno a Sucre, al municipio. en reemplazo del himno a Chuquisaca. Sí. Ahora lo que les voy a decir, Fabio, tiene que ver con la asamblea municipal en la que estuve. la carta orgánica. De la carta orgánica. Allá un buen ciudadano presentó su proyecto de nuevo escudo para Chuquisaca. Terrible. Y me están escuchando los asambleístas, eran más de 300, de manera que no puedo mentir por nada del mundo. Y no hay razón. Su dibujo, su proyecto tenía trigo, tenía una vaca, tenía una cabrita y dijo que eso era lo indígena originario que no se había visibilizado y que era hora de visibilizar lo auténtico, lo nuestro, lo telúrico, lo indígena. Yo le dije, la vaca, la cabrita y el trigo nos ha traído España. Claro. Y hasta el casco que está estás usando usted. Claro. Es el... La bueno, montera. Sí, pues. entonces, hay que defender. Hay claro. que defender porque realmente los caprichos a veces son No, demasiado y absurdos. la ¿no? tontería. Claro. Felizmente logramos parar en la sesión la aprobación de eso e eso. iniciamos la campaña Claro. contigo. Terminaré esto, Sí. lo del himno, ¿no? Sí. Y supe que estaba a punto de lanzarse una convocatoria para componer el himno a Sucre, Ah. que sea un tema vinculado al municipio de Sucre. Me encontré en el Río Chico y me acerqué. En ritmo de reggaetón. Y me acerqué y le dije, mire, no consuma algo que le va a traer muchos problemas, porque lamentablemente la población va a reaccionar. El himno a Chuquisaca fue producto De los Juegos Florales. de los de Juegos 1925. Florales del año 1909, en homenaje al centenario del primer grito de libertad. Y ese himno a Chuquisaca que lo cantamos, que lo interpretamos con profundo civismo, los autores fueron patricios, fueron conocidas personalidades como Ricardo Mujía, Además, don Eduardo Verdecio, connotados, etcétera, etcétera. claro. Y del himno a Chuquisaca, el himno a Chuquisaca por extensión es el himno de Sucre y es el himno del departamento. Claro. Por favor, le dije, Es que es- evite, y felizmente accedió a mi pedido y se congeló esa posibilidad. Y termino con esto. Hace semanas atrás, antes del cambio de gobernador, hicimos una observación aquí en la radio. El señor gobernador de ese entonces ponía una especie de bandera ahí al fondo de su oficina, pero con no la bandera chuquisaqueña, sino sin la corona ducal, sino con el escudo de Chuquisaca. Hicimos la Que es otra observación, barbaridad, sí. hicimos la observación y apareció ahí un subalterno que dijo, no, nosotros no estamos equivocados, los que están equivocados son ustedes. Esa es la bandera de Chuquisaca con el escudo, y la bandera con la corona ducal es de Sucre. ¿Qué? Imagínense dos banderas, una de Sucre y otra de Chuquisaca, cuando la única bandera es la bandera de San Andrés con la corona ducal al centro. Ese tipo, lamentablemente, malinterpretaciones, producto tal vez de la ignorancia, hace que sopesemos con este tipo de situaciones. Volviendo al tema de lo que significa el valor de los símbolos, es una lástima que se hubiese utilizado con la misma jerarquía, con la misma representación, con el mismo nivel emblemático, la tricolor boliviana junto a la huifala. Yo no voy contra la huifala como un símbolo aprobado en una constituyente
que representa un símbolo nacional, porque finalmente quienes la propusieron se reconocieron como naciones indígenas originarias o lo que fuere, pero jamás un Estado, una república, una nación o como se llame, una sociedad jurídica y políticamente organizada, como sujeto de derecho internacional, puede tener dos banderas. Ha sido muy pernicioso el uso de la huipala. Ahora, para empatar eso, aparece la del patujú y la pobre tricolor boliviana, como nuestro Señor Jesucristo, entre el buen ladrón y el mal ladrón. El símbolo único, no digo que se anule, está en la Constitución, pero yo soy constitucionalista y sé leer la Constitución y lo digo, ninguna bandera puede estar en el mismo nivel de representación simbólica, en ningún acto, en ninguna circunstancia, ni paralela, ni alternativa, ni de ninguna manera. Tiene que aparecer bien destacada una sola bandera para la patria. Así es. Bien. Hermoso. Bueno, estas cosas, está felizmente este programa grabado y tenemos que recuperarlo y tal vez repetirlo en algún momento, Fabio, porque el contenido de las cosas que se han expuesto esta tarde tienen, y para mí, yo creo que constituyen una importante aportación al conocimiento que a veces los chuquisaqueños descuidamos. No todos somos proclives a leer, no todos estamos inclinados a saber más, y a veces se nos facilita el conocimiento a través de este tipo de programas que hoy felizmente se ha dado gracias a la presencia de nuestro amigo Ronald. Yo le pido a Ronald, sobre todo para las nuevas generaciones, háganos un resumen de lo que objetivamente significó el 25 de mayo, Sudáñez, Monteagudo, el Quitacapas, ¿no? Lo que pasó la noche del 25 de mayo. Lo escuchamos con atención, fundamentalmente para los jóvenes y para las nuevas generaciones. Refrescar la memoria colectiva, mi querido Ronald. Vamos a ir directamente a la noche del jueves 25 de mayo de 1809. Para la tarde de ese día habían crecido tanto los chismes, los informes ciertos o no ciertos respecto de medidas duras que adoptaría Pizarro, el gobernador de la audiencia, para tomar presos a los conspiradores. Los conspiradores eran grandes personalidades de Sucre. Sudáñez era defensor de pobres, Lemoyne era cajero de la universidad y capitán de granaderos. Todos tenían cargos altos y estaban conspirando en reuniones clandestinas, en la casa que hoy es Alcérreca y en la casa de los Lemoyne, que es el Hotel Independencia. Todo ese caserón era de los Lemoyne y allá se reunían. Y tenían un santo y seña para las reuniones, ¿no? Parra y Viña. Unos tenían que decir Viña y otros Parra, o en determinadas circunstancias Parra y Viña. Teresa Buschi Salamanca de Lemoyne tenía un sirviente mudo que entre su vestimenta llevaba los mensajes entre los revolucionarios. Pero Pizarro, a influencias del arzobispo Moxó y Francolí, vio que la conspiración iba a manifestarse en cualquier momento y quiso ganar de mano a los revolucionarios. Quiso hacerlo porque los revolucionarios no tenían planificado el levantamiento para el 25 de mayo. Parece que dicen que los de julio, los que nos imitaron en La Paz, también metieron la pata porque no debían haber adelantado. La estrategia era diferente, porque en realidad las instrucciones se coordinaban con Buenos Aires. Nunca hemos actuado fuera de Buenos Aires. ¿No les parece sospechoso acaso que en 1810 hubiesen elegido justamente un 25 de mayo? No es casual.
a los mismos historiadores argentinos como Cutolo dicen, es altamente sospechoso. Claro, ellos no quieren decir que nos imitaron, no. Pero es altamente sospechoso. Bueno, se corría el rumor de que estaban empezando a tomar presos. Estaba el fiscal López Andreu, era fiscal de la audiencia también, y que los oidores, Boeto y todos ellos, estaban en plena conspiración. Y bien llamados los oidores revolucionarios, Joaquín Gantier los denomina así, porque realmente como representantes de una audiencia imperial dependiente de un virreinato del imperio, es pues una traición plena, total, flagrante a la estructura del imperio en América. Por eso la gran significación del 25 de mayo es que fue el que rompió el vínculo con la metrópoli, con el imperio. Esa es la gran significación, lo reconocen todos los historiadores. Porque de ahí, de ese levantamiento y rompimiento de autoridades, nunca más volvimos a depender del Imperio Español. De manera que ahí se note. Entonces, estaba tomando su chocolatito don Jaime de Sudáñez en su casa del colegio alemán, Calle Azurduy. su hermana, en la calle Azurduy. Colón. La Colón. Porque termina ahí. El Senacir creo que queda también. Sí. Al lado del Ya Senacir. ya somos viejitos. Está bien. Pero era ahí. Y Pizarro lo hace tomar preso a Sudáñez. Y Sudáñez hace un alboroto, hace un escándalo. Y su hermana toman preso y toda la familia finalmente. Deben salir los sirvientes de Sudáñez a alborotar. Pero los conspiradores tenían previsto que podía ganarles de mano el presidente, el gobernador de la audiencia. Y gracias a esa previsión, esa simple alerta, ese que para algunos puede ser un pequeño escandalete, significó un verdadero alboroto, un verdadero escándalo público a esa hora de la tarde, ya de las 18:06 más de la tarde. Que alteró la paz de la ciudad. Entonces se armó el escándalo. Álvarez de Arenales ya estaba con Lemoyne, con indígenas en torno a la ciudad. Habían como 5.000 indígenas rodeando la ciudad y bien distribuidos por Álvarez de Arenales y Lemoyne, que lo primero que habían previsto los revolucionarios era de que si les tomaban iniciativa, llamarían a convocatoria a través de las campanas, ¿no? El tañido de las campanas de las iglesias de la ciudad. Y fue José Joaquín de Lemoyne, apenas supo que lo está llevando preso a Jaime de Sudáñez, a la torre de la iglesia de San Francisco. Ahí los franciscanos resistieron, no dejaron entrar. Entonces, mientras uno de los hermanos Lemoyne, Juan Manuel, espada en mano, detenía a los curas, el otro subió y rajaba la campana. Y claro, lo hicieron con tal intensidad que dice el mismo historiador Joaquín Gantier, dice, esa campana no la rajaron los hermanos Lemoyne, sino las ansias de libertad de todo un continente. Hermosa frase. Claro. Dice, esta campana no fue rajada por los hermanos Lemoyne, sino por las ansias de libertad de todo un continente. Muy propio. Y eso es lo que Joaquín Gantier. Qué lindo, ¿no? Entonces sonaron pues las campanas y salieron todos a la guerra, pues ya tenían preparados cañones. Arrebato. Ya arrebato, para asaltar, sacar cañones de la presidencia. Y es falso que no hubiera habido sangre, ha habido sangre porque el levantamiento muy inteligentemente
se hizo bajo el argumento de que nos estaban traicionando con la princesa Carlota Joaquina de Borbón, que estaba a la sazón en Brasil de gobernante, de manera que la princesa Carlota fue el pretexto para que la masa de chuquisaqueños, la masa fiel al rey, a la iglesia y a todo, concurriera y luchara por Fernando VII, que también era un pretexto, porque un rey preso en Bayona, en la frontera entre España y Francia, era todo ridículo invocar eso. La verdad es que copiamos también lo del juntismo de las juntas que se hicieron en Sevilla y para formar un gobierno. Pero el alboroto y la revolución fue tal que aparecieron miles de ciudadanos reclamando la liberación del fiscal López Andreu, porque a Ciudadanos casi de inmediato, con intercesión del arzobispo Moxó, se logró su liberación. Pero tenía que haber algún pretexto para rajar de una vez y cortarle el hilo imperial. Y el pretexto fue que no aparecía el fiscal López Andreu, que el fiscal había tomado las de Villadiego. Las de antes, y fue así que dio motivo para que la poblada hiciera lo que hizo. Al día siguiente, con mayor razón, al amanecer del 25, del 26 ya, porque el 25 en la noche, jueves, jueves, el viernes ya, al amanecer, costó mucho hacer recapitular al viejito, al mejor alcalde que tuvo Sucre. Ah, no me digas. No, tal. Hasta en el enemigo hay que reconocer. Claro. No, fue el mejor alcalde que tuvo Sucre, o La Plata, Chuquisaca. Claro. San Felipe Neri, los templos, el parque. Hay una anécdota de él. El obelisco, ¿conoce? Del hospital. Del hospital. Impuesto es colonial. Lo hizo con impuestos. Era tan buen alcalde que a los panaderos que especulaban con el pan los castigó y les hizo hacer el obelisco, ¿no? Con impuesto a los panaderos. A los panaderos y trabajando también manualmente los panaderos. Oh, además. Claro. Miren qué época. Entonces lo llama a uno de los panaderos y le dice: ¿a qué huele esto? Acal, mi señoría, acal. Huela otra vez. Caramba, a pintura. Huela bien. Tal vez a ladrillo. No, huele a pan. No, un alcalde que supo mantener todo, limpieza, orden. Bueno, pero lo tomaron preso, Lemoyne lo tomó preso y lo llevó a la universidad, a lo que es ahora la Casa de la Libertad, y lo cerraron y le pusieron un guardia de corps. Una pequeña contradicción, diríamos. Lo llevan preso a la Casa de la Libertad. el anacronismo que acaba. A la universidad, lo llevaron preso al edificio de la universidad. Gracias por la corrección. Yo soy enemigo de los anacronismos. No, es una broma además. Sí, allá es que para que nuestra gente se ubique. Claro. Y bueno, pues al día siguiente el alboroto fue mayor. ¿Por qué? Porque vieron pues las víctimas, ¿no? Las víctimas disparaban al grito de la población de viva el rey y muera el mal gobierno. Para los anacrónicos hay que decirles que ese grito libertario en ese tiempo era más significativo que decir patria o muerte, volveremos a las montañas. ¿Por qué? Porque viva el rey y muera el mal gobierno era pues decir viva nuestra independencia. ¿Cuál rey si estaba preso. de Napoleón? Claro. ¿No? Claro. Y mal gobierno, pues el gobierno español. Era un pretexto el decir viva el rey. Tenía que tenerse mucha. Ahí surge pues lo del silogismo de Charcas. Silogismo altoperuano. No, mal llamado. Silogismo de Charcas. La Universidad de Charcas.
nunca fue nuestra Universidad del Alto Perú. Es el silogismo de Chuquisaca o silogismo, hay que eliminar silogismo de Charcas, ¿no? Y ese silogismo, premisa menor, el rey preso. Mucha gente, premisa mayor, historiadores, la obediencia es al rey, no al reino. Conclusión, somos libres de disponer nuestro destino. Entonces, formularon verdaderas... Si nosotros nos trasladásemos en época y en mentalidad a ese tiempo, los doctores de Charcas eran tan sabios como los doctores de Salamanca. Seguro. ¿Por qué creen que no soportaban ver a un gachupín de autoridad? Ellos eran doctores y ese pobre no sabía hablar ni el castellano, pero si era vasco o catalán. Y era autoridad. No, ellos eran doctores de verdad. Claro. Doctores en cánones, doctores en teología, y doctores en partidos. Pues, eran verdaderos intelectuales cuya dignidad profesional y personal se veía mellada con gobernantes que nos venían desde España, ¿no? ¿Y a quiénes? Unos pobretones más Menos que encima. mediocres, claro. Pobres y mediocres. Mediocres, claro. Doble pecado en esa época, ¿no? no sé si ya terminamos lamentablemente el Sí, tiempo apremia, no fue. pero el 25 de mayo formó un gobierno propio, independiente, con su propio ejército, ¿no es cierto? Y ese gobierno duró hasta la invasión de los españoles que vinieron desde la ciudad de Potosí a la cabeza de Nieto, ¿no? No, Nieto vino de Buenos Aires. De Buenos Aires a Potosí en el mes de No, diciembre. de Potosí vino el delegado, el gobernador de Potosí. En diciembre, Francisco lamentablemente, de Paula. volvió. Nieto era un general español que vino desde el virreinato de Buenos Aires, Ya. con un ejército. Hizo parada en Tupiza. Dio tiempo para que las cosas se apaciguasen. Muy estratega, ¿no? Porque si apuraba la marcha y entraba, quizá hubiese habido más una lucha cruenta. En todo caso, la consolidación del rompimiento fue una realidad, porque ya no fue el gobernador Pizarro el que gobernó porque estaba preso, ni le repusieron en el cargo. Del arrebato seguramente el pobre viejito ya estaba en las últimas. El asunto es que la audiencia se hizo cargo de la gobernación. La audiencia era un tribunal de justicia. El administrador era el presidente, pero en su calidad de gobernador administrativo político. Claro, en cuanto poder político. En cuanto que los oidores eran pues como los de la Corte Suprema, es como decir, como que si la Corte Suprema se hiciese cargo del gobierno de la audiencia de Charcas, de la jurisdicción del territorio de la audiencia de Charcas. Pero fue un gobierno propio el que tuvo Pero claro, Chuquisaca, por eso le llama... después del 25 de mayo, Sí, señor. porque lamentablemente hay gente que ha querido minimizar. Revolución es cambio de estructuras, y hubo un cambio de autoridades, de estructuras, hasta el mes de diciembre, cuando llegó la gente que lamentablemente... No, la calificación que ha hecho de esa audiencia es la audiencia revolucionaria. Rompieron con todas las normas los oidores, rompieron con todas las normas, con todos los reglamentos, rompieron el orden español intercontinental. ¿Cómo no van a reconocer eso? Pues Joaquín Gantier la llama la audiencia revolucionaria en sus libros de historia, y eso fue así. Y Just Lleó, que es un español de altísimo nivel intelectual, un doctor, que vino a hacer su tesis. Él hizo su propia tesis magnífica, insuperable, que se titula Los comienzos de la independencia de América en Charcas. Y él, con base profusamente documentada y excelentemente hilvanada, relacionada, un historiógrafo, pero incomparable, insuperable, porque todos los demás historiadores
le siguen a él en las nuevas, como referencia, ¿no? ha logrado que se haga una nueva interpretación de la historia de América, porque nuestro movimiento el 25 de mayo estaba muy segundeado. ¿Gracias a quién? A ese celo altiplánico de la paz, a los propios historiadores bolivianos que trataron de disminuir, Claro. de volver insignificante ese gran movimiento y enaltecer el suyo El propio, 16 de julio. robándonos incluso, ¿no?, La proclama. una Con siglos. proclama que más bien Frankovich la descubrió en el archivo de la Argentina, En Buenos Aires. en el archivo y biblioteca de Buenos Aires, y la publicó en su libro El pensamiento universitario de Charcas. Pero ¿no? ni así, hasta ahora no cambian los No, planes. pero no, pues si hasta los orange quieren decir que han sido... Sí. La proclama la proclama del 16 de julio fue redactada acá en Chuquisaca y todos coinciden en afirmar que quien se redactó fue ese ilustre revolucionario de 18 y 19 años como fue don Bernardo Monteagudo, Está en discusión. ¿no? Incluso el tema del diálogo entre Atahualpa y Fernando VII, que ha sido otro documento también base ideológico de la revolución, está atribuido a Monteagudo, pero no. Está entre Sudáñez y Lemoyne por la caligrafía. La historiografía nos dirá todavía no puede prontito, decir. Claro. porque ahora con esto de la inteligencia artificial ni idea tenemos de cuán rápido va a ser descubrir verdades desenlace. ocultas. Muy Y las gallinitas escarbadoras ya no Van a van dejar a de pasar molestar de con moda, sus van a dejar de Está bien. Bien, querido Ronald, de verdad ha sido un gusto. Muy grato, ¿no? No, grato además y pasó volando el tiempo. Sí. Cuánto quisiéramos seguir prolongando esta tertulia para refrescar la memoria colectiva de la trascendencia del papel que jugó el 25 de mayo de 1809, ya prácticamente en la consolidación de países independientes como el Perú, como Chile, la Argentina, el Uruguay. En la Argentina tuvimos a diputados y charcas, José Mariano Cesano, el propio Primer Jaime presidente de la Sudáñez, Junta Militar Bernardo Argentina. Monteagudo, Cornelio Saavedra, primer presidente de la Junta, ¿no es cierto? Estudiante de la Academia Carolina. En fin, ¿quiénes hicieron el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires? Los Castelli, los Valcárcel, los Morelos, los hijos de la Universidad de Charcas. los Así es. hijos de la Universidad de Charcas. Qué Querido lindo. Solar, Sudáñez fue el más grande, claro, porque Sudáñez hizo la Constitución del Uruguay, Chile. hizo sus leyes, no solo la Constitución. Chile, Argentina, fue presidente incluso del del Congreso Tribunal de Supremo de Tucumán. Justicia. Entonces, es el personaje con mayor trascendencia internacional Jaime de en la Sudáñez. historia de la independencia de América. Nadie le supera a Jaime de Sudáñez. Y no, Nadie le supera. y no le dan su lugar, ¿no? No le A han acabado nivel de dar su- nacional todavía no se dimensiona la figura continental de Jaime Sudáñez. Así es. Lamentablemente porque los historiadores, digo mercenarios, que respondían a intereses de la cultura occidental, lamentablemente minimizaron a los protagonistas y a la propia revolución del 25 de mayo. Una última advertencia para que nuestros intelectuales tomen en cuenta. Yo no me tacho de intelectual, sí de amante de la historia de mi tierra. Con esa autoridad hablo, no con otra. No tengo pretensiones académicas. Pero quiero decir que lo que sí nos consta por nuestras lecturas, y aquí me doy base de autoridad, 50 años de director de una biblioteca con contenidos bibliográficos e históricos importantes, tengo que haber aprendido alguito. Y ese algo es que en estos 20 años del gobierno del MAS han logrado deconstruir la historia. Han logrado grandes objetivos a la revolución cultural. Han incorporado ideologías de género, ideologías Gramsci, está metido ahí Toni Negri y el gran chapucero ideológico, pero genio maldito, para poder generar una doctrina de la revolución cultural antipatriarcalista, García Liniera,
cuyos conocimientos no tienen un hilo conductor que pueda denominarse académico, no ha hecho una sola tesis. Todos nosotros que hemos egresado de alguna universidad sabemos que lo más difícil es defender una tesis, porque hay que tener un método y hay que saber demostrar la hipótesis propuesta, etc. García Liniers es un excelente charlatán, yo lo admiro. Yo lo comparo con Cagliostro. Un pésimo matemático, pero un excelente No, pero hasta eso nos ha hecho creer, ¿no? Pero la revolución cultural, ustedes la van a ver esta misma noche, vean en la televisión, donde un dirigente indígena alteño de Omasuyos dice: nosotros somos dueños únicos de esta tierra. Y somos mayoría. No, lo de mayoría es lo de menos. Ellos no asientan en principios democráticos su derecho. Claro. Escúchame, Omar, esto es más duro, más duro. Ellos tienen un racismo telúrico. Han llegado más lejos que los nazis. Los nazis tienen un racismo étnico sanguíneo, ¿no? Estos tienen un racismo étnico-cultural telúrico. Es un racismo más duro. Se sienten los únicos dueños de la tierra de Bolivia. Y no solo del altiplano, sino todo Bolivia, de Santa Cruz, del Beni, de Tarija. Su pretensión es una locura. Y para cualquiera que piense con dos dedos de frente, sea sociólogo o historiador, este es un atrevimiento que no tiene nombre. ¿No? Hitler es un pequeño muñeco al lado de este líder aymara que dice: esta tierra, ustedes son inquilinos. Pero han escuchado, claro, ¿no? Pero, y es un discurso analicen, no de ahora, ¿no? Analicen de dónde viene eso. No crean que es improvisado. No. El Cananchiri les ha dado doctrina a raudales. Han invertido harta plata. Se han traído maestros de España. Ese Zapatero que ahora está siendo procesado. De Venezuela, de todo el mundo, sean teóricos, pedagogos de primera, han estado en el altiplano, han estado en el Chaparo, para destrozar y tienen gente convencida y adoctrinada de que somos inquilinos y el 25 de mayo habrá que pagar el alquiler. Perfecto. Muy amable, Ronald. Un gusto, gracias y felicidades por este 25 de mayo. Como sugerencia, como chuxaqueño. No se vaya todavía, tome asiento. Estamos en pantalla. Estamos en pantalla. Querido Omar, Dios mediante. Una belleza. Gracias. Hasta el próximo día viernes. Si Dios quiere. Que viva Sucre, que viva Chuquisaca, que viva el 25 de mayo. Viva el 25 de mayo. Hasta el próximo viernes. Un abrazo, muy buenas tardes.